Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas, bienvenidos a este jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y una vez a la semana, como ustedes saben, cruzo quizás por nostalgia, por haber sido yo profesor y haber trabajado tantos años de mi vida en distintas escuelas del país. Cruzo a una pequeña escuela que está a un costado de mi jardín, siento el maravilloso sonido de los niños. Afortunadamente hay algunos que han podido volver a las clases presenciales. Camino y cada vez que llego a este lugar, tal vez sea una alucinación mía, yo lo veo como una visión, siento y veo la presencia de Gabriela Mistral, fantasmalmente. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, la urgencia del niño, la urgencia de la pedagogía. Hay un tema que siempre me ha interesado muchísimo en el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, que es el tema del contar y del narrar, en el cual insiste varias veces ella. En un texto escrito en abril de 1929, Gabriela Mistral dice que contar es la mitad de las lecciones. Contar es medio horario y medio manejo de los niños, cuando, como en adagio, contar es encantar, con lo cual entra en la magia. Y más adelante afirma: la zoología es un buen contar de la criatura león, de la criatura ave y de la criatura serpiente, hasta que ellas, una por una, caminen, vuelen o trepen delante de los ojos de los niños. Y luego va revisando todas las disciplinas y afirma que la botánica no es menos contar que la zoología, al revés de lo que algunos creen. La geografía es siempre un contar en el gran geógrafo. La química es también contar, dice Gabriela Mistral. Es decir, esta idea del profesor, o una de las dimensiones del profesor, como un narrador, que probablemente Gabriela Mistral lo tiene de su apego a una cultura oral, en que las narradoras orales fueron muy importantes en su formación, la marcaron profundamente, y termina diciendo sobre cómo debe ser el contador y narrador de cualquiera de estas disciplinas. El contador ha de ser sencillo y hasta humilde, se ha de repetir sin añadidura fábula maestra que no necesita adobo. Deberá ser donoso, surcado de gracia en la palabra, espejeante de donaire, pues el niño es más sensible que Goethe o que Ronsard a la palabra. Gabriela Mistral, abril de 1929, el artículo Contar. Y les cuento que ahora voy caminando ya dentro de la escuela porque voy a conversar, como lo hacemos una vez por semana aquí en Desde el Jardín, con un profesor, con alguien que está dedicado de lleno a la educación. Él se llama Albert Bex, es ingeniero físico y al mismo tiempo director del Colegio Waldorf de Ñuñoa de Santiago, un proyecto educativo que está inspirado en el pensamiento, la filosofía del gran George Steiner, el creador de la antroposofía. Como ustedes saben, hay muchos establecimientos
antroposófico o de pedagogía antroposófica en el mundo, particularmente en Europa, pero también en nuestro país hay varios colegios que siguen la línea inspiradora del pensamiento de Steiner. La pregunta es posible, es viable el método de la antroposofía o la pedagogía Waldorf en enseñanza media? Es lo que vamos a hablar con Albert Bex. Ahí está sentado en un banco de la escuela. Albert, qué gusto encontrarme contigo. Qué bueno que podamos pasear juntos por el patio de la escuela. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar contigo en esta ocasión. Oye, Albert, lo primero que te quiero preguntar, bueno, tú eres de alguna manera alguien que viene más de la ingeniería, del mundo de la ciencia, por decirlo así, a la pedagogía. Cuéntame un poco de tu historia, tu biografía, cómo es que transitaste desde la ingeniería física a la pedagogía. Bueno, en síntesis, ¿no? Desde pequeño yo siempre siempre estuve muy conectado con el mundo cósmico, ¿no? Tenía ideas de ser astronauta, por ejemplo, ¿no? Estas cosas de niño fascinantes, de sueños, ¿no? Pero siempre me interesó mucho la naturaleza, el mundo natural, ¿no? La concepción de la vida, de las formas, de cómo se estructuran, ¿no? Y mi interés siempre fue por ahí, por el lado científico. Entonces, un poco la maravilla de la materia, ¿no? Eso me recuerda a lo que me dijo una vez Francisco Varela en una entrevista, tú lo conoces, el biólogo. Varela, sí. Claro, me maravilla el aparecer de las cosas, me decía Varela. No sé si te resuena esa frase. Sí, esta cosa, ¿no? Esta llama que uno tiene cuando niño y que lamentablemente poco se va apagando, ¿no? Se nubla un poquito con la vida misma, con el devenir de las cosas, de lo mundano. Eso, felizmente, yo lo mantuve, ¿no? Porque me interesaba demasiado, muy apasionado por la ciencia y por estos descubrires, ¿no? Y entonces me metí en el mundo de la ciencia, a estudiar ciencias, no sé, como te digo, quería ser astronauta, tenía unas ideas más locas, más avanzadoras, ¿no? Pero finalmente caí, digamos, en algo más amplio que me permitía un espectro mayor, que es la ingeniería física, ¿no? Para ser astronauta descubrí que hay que ser perfecto, efectivamente, no lo soy, y evidentemente, digamos, me fui por ahí, estudié ingeniería física en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile, y posteriormente me dediqué a la investigación científica, hice mi tesis en la Comisión de Energía Nuclear, ¿no? Y ahí estuve en el área de plasmas, muy metido en la cosa científica. Sin embargo, algo me faltaba, ¿no? Yo intuía que había alguna cosa más que tenía que ofrecer, digamos, hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, y no tan ensimismado en este laboratorio, ¿no? Donde existían disparos de una máquina, ¿no es cierto?, de potencia pulsada, en fin, donde se generaba un plasma, y era todo muy hermoso, ¿no? Muy bonito, pero algo me faltaba. Y por esas cosas del destino, esas cosas kármicas, ¿no? Me comienzan a llamar, digamos, de un lugar donde yo no había tenido ningún antecedente, que no conocía, que era justamente un colegio, y por ahí me fui metiendo, me invitaron a participar a reemplazar a un profesor, en fin, en un colegio, y luego me llamaron del colegio Waldorf, insistentemente, ¿ya? Una persona, digamos, una ex mamá del colegio, psicóloga, supo de mí por alguna razón, y me comenzó a llamar. Yo me negaba, casi bíblicamente, ¿no? Me negué 3 veces porque estaba metido en muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, esa última llamada, digamos, generó algo en mí, digamos, por lo cual yo tomé la opción de ir a descubrir ese colegio, a ese lugar. Albert, cuéntame una cosa, ¿y tú sabías algo del pensamiento Steiner, de la pedagogía Waldorf? ¿Cómo fue tu descubrimiento y qué te pasó cuando encontraste ese pensamiento que pareciera tan alejado del pensamiento científico tradicional, por decirlo así? Claro. Mira, fue la verdad muy hermoso porque yo llegué a ese colegio sin saber absolutamente nada de pedagogía Waldorf, sin conocer la antroposofía para nada. Yo venía, como dices tú, y como lo dice la antroposofía, ¿no?, de la ciencia materialista, ¿sí? Y no desde una concepción más amplia, ¿no?, que tiene la antroposofía, digamos, desde también una visión espiritual del ser humano, ¿no?, y del mundo. Entonces, esta conexión entre lo humano y lo espiritual, o como dice Steiner, ¿no?, que pretende la antroposofía conectar lo espiritual en el ser humano con lo espiritual en el universo, yo no tenía ninguna idea de eso. Yo estaba metido en la ciencia dura, digamos, ¿ya?
y llego a este mundo a hacer un mini taller, un mini seminario con una profesora muy querida, muy antigua, con gran experiencia, que es Úrsula Bayendorf, ¿no es cierto?, que continúa haciendo charlas a nivel mundial, y ella nos hace un mini seminario, taller, digamos, en esa instancia cuando yo llegué, algunos días, no recuerdo cuántos días, 3 o 4 días, a fines del 2004, y ahí, digamos, desde que entré por esa puerta al Colegio Waldorf de Santiago, nunca más salí. Quizás sea bueno recordarle a todos los que nos están escuchando, estoy conversando con Albert Bex, director del Colegio Waldorf de Ñuñoa. Estamos hablando, recién estamos entrando en esta suerte de conversión, en el buen sentido, de metanoia, desde la ciencia materialista a una ciencia más espiritual o espiritualizada, que es la que de alguna vez propuso Steiner. Hay que recordar rápidamente que Rudolf Steiner es austríaco, que nació el año 1861, murió el año 25. Bueno, hay gente que lo conoce, pero hay mucha gente que no lo conoce. Bueno, es un tipo muy múltiple, arquitecto, pedagogo, artista, entiendo que agricultor también, filósofo, místico. Matemático también. Exactamente, y sentó las bases de esta educación alternativa, pero también de una medicina holística, de una agricultura orgánica, etc. O sea, es un sistema muy completo que incluye muchas disciplinas y dimensiones. Me gustaría que tú me señalaras qué es lo que te enamoró a ti de la pedagogía Waldorf. Uy, la verdad que cuando yo llegué a pedagogía Waldorf, lo que descubrí, ¿no es cierto?, fue, sentí una fuerte sintonía, ¿no?, entre lo que yo traía, que ahora comprendo, ¿no?, mucho mejor, y lo que necesitaba entregar al mundo, ¿sí? Es decir, yo descubrí que tenía algo en mí, que poseía ciertas dotes, ciertas cualidades, que todos tenemos, lo demás no las tengo solo yo, evidentemente, y que tenía que ponerlas al servicio del mundo. Eso fue lo que me enamoró, porque me conectó fuertemente con mi interior, ¿no?, con mi esencia humana, y además me ofreció la oportunidad de desplegarlo, ¿sí?, de ofrecerlo. Eso diría yo que me enamoró, me encontré conmigo mismo, me permitió crecer en muchos aspectos, ¿sí?, madurar y conectarme con otras personas, ¿no? También descubrí que la magia, ¿no es cierto?, del contacto con los jóvenes, ¿no?, del descubrir sus procesos, sus ciclos, ¿no?, sus crisis y todo lo que ellos necesitan en el transcurso, ¿no?, de su vida, que es cíclica, ¿no?, como todo en esta tierra. Eso me maravilló y la verdad es que me permitió conocer, adentrarme en las profundidades del ser humano, que según Steiner, ¿no?, es el mayor de todos los misterios. No es la física cuántica, como yo pensaba, ¿no?, la física de plasma, sino que es el mismo ser humano, y su profundidad es el mayor de todos los misterios. Yo creo que eso fue lo que principalmente me enamoró. Tú ahí hablaste de pasada de los septenios. Bueno, sería bueno que explicaras qué son los septenios, y ustedes trabajan particularmente, bueno, en la pedagogía Waldorf, entiendo, hay ciertos elementos que la diferencian claramente de la pedagogía tradicional, la que se implementa en la mayoría de los colegios en Chile hoy día. Por ejemplo, que entre los 4 y 5 años no se le enseña matemática a los niños. Es interesante. Que en cambio, entre los 6 y 7 se intenciona la enseñanza de la flauta como instrumento musical. Tal vez en esos dos ejemplos tú podrías explicar, porque ahí se encarna y se ve algunas de las ideas fuerzas de la pedagogía Steiner. Claro, bueno, es muy interesante esto de los septenios, ¿no? En el transcurso de la vida de un ser humano se puede hacer esta división, que es un conocimiento más bien ancestral, no lo trae Steiner, sino que es muy antiguo, de estos 7 años, ¿no?, este ritmo septenario. Son ritmos, son procesos del ser humano, y en este caso, claro, en cada septenio, el niño, el ser humano en ciernes, ¿no?, necesita ciertas cosas, pasa por momentos, por crisis, ¿no?, y por circunstancias de la vida, además de su desarrollo, de su propio desarrollo, donde necesita determinadas estructuras, orientaciones, apoyos, ¿verdad?, que son distintos en cada septenio. En el primero, por ejemplo, el ser humano lo que necesita es formar sus órganos. O sea, las energías del ser humano deben estar puestas en la formación de órganos y no en otras cosas como, por ejemplo, llevarlo, digamos, desde fuera a aprender a leer, por ejemplo, ¿ya?, aprender matemáticas o realizar procesos que están más bien en el plano de lo cognitivo, siendo que lo que él necesita es llevar esas energías a su cuerpo, a sus órganos. Ahí te quería preguntar algo interesante, Albert, y en ese sentido ya, no leer,
Pero me imagino, yo hablaba de contar, la oralidad me imagino que es importante, sí, contar historias. Me imagino que es un mundo todavía sumergido en el inconsciente, en los mitos, en las historias. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace, por ejemplo, con la literatura en esa edad? Totalmente, porque este primer septenio, ¿no es cierto?, está también cubierto, ¿no?, o rodeado de las fuerzas lunares, ¿sí? Y las fuerzas lunares, ¿no?, porque hay un planeta para cada septenio también, hay un metal para cada septenio, muy interesante esto. Y justamente está la luna ahí con estas fuerzas inconscientes, ¿no?, que tú hablas de lo materno, ¿no?, de este cobijo, de este apego, y de esta relación, ¿no es cierto?, mucho con la madre, es muy importante la madre en ese periodo, por ejemplo, un ser humano. También el padre en otros procesos, ¿no?, más adelante. ¿Cuándo es importante el padre? Imagino que en la adolescencia. El padre siempre es importante, digamos, como la madre. Sin embargo, en los primeros años, los primeros 3 años, es fundamental la madre, totalmente fundamental. Y luego de los 3 años, digamos, debiera el padre, ¿no es cierto?, adentrarse en ese lugar, ¿no?, en ese ser humano, en su hijo, y la madre un poco soltar, ¿no? Ahí es importante, ahí comienza a ser relevante la figura del padre, por ejemplo. Pero en estos procesos que hablábamos de lo lunar, justamente, llegan ciertos momentos donde el ser humano necesita determinadas cosas, distintas a las que ya tiene, porque va evolucionando, ¿no?, porque va cambiando, y justamente cuando se acerca a esta culminación del primer septenio, donde las fuerzas lunares ya han hecho su trabajo, digamos, comienza otro proceso, ¿sí?, que son las fuerzas de Mercurio, y entonces necesita moverse, ¿no?, la danza, la música, fuertemente eso. Pero antes, de acuerdo a lo que te referías tú, con respecto a la narración, claro, lo ideal es no enseñarle a leer, digamos, no ir desde fuera a enseñarles matemáticas a esa edad, pero sí es súper importante los cuentos, ¿sí? Lo que la madre, porque justamente está apego con la madre, ¿no?, lo que la madre le habla, ¿no?, el hablar, el estar ahí. Cuando el niño está entre 0 y 7 años, sobre todo más chico, es todo un órgano sensorio. Todo el ser humano es un órgano sensorio. De hecho, cuando mama, por ejemplo, el bebé es muy lindo, no sé, nos hemos fijado, ¿no? No sé si te has fijado, está mamando y hasta el último dedo del pie tiembla, ¿no? Es decir, esa leche, ese contacto con la madre, esa vinculación es completa, es todo un órgano sensorio. Eso es muy distinto posteriormente, ¿no?, cuando va creciendo y requiere de otras cosas, ¿no?, de otros ritmos. Albert, me voy a saltar al tercer septenio, el más complejo de todos y que tiene que ver con el proceso que ustedes tienen que acompañar en la enseñanza media, ¿no? Y me gustaría que me describieras por qué es el más complejo y cuál es la mirada de la antroposofía sobre este tercer septenio. Mira, creo que has aprendido tú ahí. Sí, el segundo septenio, digamos, para hacerlo en síntesis, tiene que ver con el movimiento, la danza, la música, es muy importante la belleza, ¿no? Por ejemplo, como ideal. En el tercer septenio ya la cosa es más compleja, ¿ya?, porque el joven está en un nivel de evolución, de cambios, de crisis. Por ejemplo, a los 18, cada 18,6 años aproximadamente, hay una crisis, ¿no?, que tiene que ver con el nodo lunar, ¿no?, con ciertas posiciones que tienen que ver con lo cosmológico, ¿no?, donde hay una oportunidad de cambio, de crisis y de mirada, ¿no? Pero dentro de ese septenio, además de esta crisis de identidad, que es la primera, ¿cierto?, hay otros procesos. Por ejemplo, lo cognitivo, que ya se ha ido desarrollando fuertemente, ¿sí?, así como lo volitivo, la voluntad, ¿no?, que está en las extremidades y en la parte inferior del estómago, ¿no?, en el polo metabólico motor, están en permanente movimiento por, digamos, el polo que está al medio, lo aéreo, ¿no?, la respiración, el corazón, lo circulatorio. Por lo tanto, eso produce, de acuerdo a la visión antroposófica, una especie de tempestad anímica. Lo anímico empieza, ¿no es cierto?, a mover fuertemente lo psíquico y lo sexual, que también aparece, que es una de las componentes complejas, ¿no?, de este septenio. Y por lo tanto ahí es muy importante que el maestro, que los padres, que los adultos que están con esos jóvenes representen un ser humano genuino, ¿no?, bien alineado, se dice en la antroposofía, ¿no?, donde lo que piensa, lo que dice, lo que hace, esté en perfecta armonía, ¿no?, o en la mejor armonía posible, para que este joven vea, ¿no es cierto?, no necesariamente el ejemplo que uno digamos, está acostumbrado a escuchar, sino que vea un ser humano que represente realmente a lo que él aspira, a lo que él le gustaría aspirar, ¿no? Y no un ser humano que dice una cosa, pero piensa otra, y al final hace algo distinto. Eso, al ser humano en esa etapa, lo desalina totalmente.
De hecho, el ideal, así como es la belleza en el segundo septenio, ¿no es cierto? En el tercero es la verdad. La verdad. Bueno, eso es lo que busca el joven. Y ahí está la hipersensibilidad y la exigencia de los adolescentes hacia los referentes mayores, cuando se cae el padre, la madre, las grandes referencias, ¿no? El espíritu crítico, el adolescente querer cambiar el mundo, etcétera. Albert, exacto. ¿De qué manera la malla curricular en el colegio que tú diriges cómo se arma esta malla curricular y qué diferencias tiene con la malla curricular de un colegio, entre comillas, del sistema, de acuerdo a lo que me acabas de contar? Sí, mira, como nosotros trabajamos desde la orientación Waldorf, no se trabaja solamente lo psíquico, el pensar, sino que también las emociones, el sentir, lo anímico y la voluntad, lo volitivo, que está abajo. Por lo tanto, las materias, las asignaturas, deben ser lo más amplias posibles, ¿ya? Barrer un espectro amplio. Por ejemplo, en nuestro colegio Waldorf de Santiago nosotros tenemos literatura, lenguaje, teatro, tenemos circo, tenemos escultura, tenemos grabado, tenemos coro. Imagínate lo que es, Cristian. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Joven, tener esa edad y tener la oportunidad de ponerse a cantar con tus compañeros, con un profesor de lujo que tenemos, en ese lugar, así como todos los profesores jóvenes en general, yo no tanto, pero jóvenes en general, que les muestran el mundo desde su expertise, desde su experiencia, es realmente mágico para ellos. Esta capacidad, digamos, de los profesores de poder acercarse, vincularse de una manera distinta. Nosotros trabajamos de esa forma y les ofrecemos oportunidades, digamos, para desarrollarse ampliamente. ¿Te fijas? No solamente contenido, sino que también lo anímico, el aprender a cuidarse, a respetarse, a conocer su cuerpo, a manejar sus emociones, ¿sí? Al momento correcto, digamos que, o apropiado para poder tomar una decisión. Esas cosas también las enseñamos y las impartimos de manera transversal en una asignatura, por ejemplo, que se llama autocuidado, ya que fue un invento nuestro, digamos, pero ha resultado fantástico, y nos gustaría proponerlo, al mundo, que sería muy lindo, porque, digamos, que te enseñen, que tengas la oportunidad tú como joven, ¿ya?, de aprender a manejar tus emociones, de aprender a vincularte sanamente con las personas, con los adultos, con tus pares, es sumamente importante. Y durante este tiempo de pandemia se ha notado mucho, lo han agradecido mucho. Hay algo en todo lo que tú has dicho que en la educación tradicional, salvo tal vez en el discurso de los colegios más religiosos, pero no sé si encarnado realmente, es la dimensión espiritual. Hoy día hablar de dimensión espiritual en la educación es casi políticamente incorrecto, es difícil encontrar eso en ningún programa del Ministerio de Educación ni nada. Pero eso yo creo que es un sello y es una impronta fuerte. ¿Y de qué manera lo espiritual está presente en la educación y cuán importante es la dimensión espiritual en la educación? Fundamental. O sea, el joven que uno tiene enfrente, el niño, ¿no es cierto?, es, como dice Steiner, en la pedagogía Waldorf, en la metodología Waldorf, más allá de un método, de un currículum, que no existe porque hay propuestas de currículum solamente, el niño es el currículum. ¿Sí? Y el niño, o el joven, o ese ser humano, ¿qué es? No es un ser solamente material, es un ser que tiene una dimensión también espiritual. ¿Sí? Si no aprendemos eso, si los maestros o los profesores no somos capaces de ser profundamente estudiosos del ser humano, es imposible que podamos formar un ser humano, ¿no? Es una pretensión absurda, un poco absurda, ¿no? Porque no es una fábrica de botellas, ¿no? Tiene que ver con ayudar a los procesos de un ser humano, a que este ser humano crezca, se fortalezca, adquiera herramientas, pero también se aprenda a vincular con el mundo, con otros seres humanos. Entonces, esta parte espiritual, uno no se la enseña, digamos, explícitamente, sino que esto está implícito en el currículum o en la forma nosotros que tenemos de trabajar, pero obviamente que los profesores manejamos, estudiamos y nos formamos para tener una noción correcta de esa parte espiritual y poder alimentarla en los jóvenes para que estos poco a poco lo vayan descubriendo en sí mismos. Es decir, a ver, dame un ejemplo, Albert, dame un ejemplo de eso, un ejemplo donde podamos ver claramente la impronta de lo espiritual que uno no encontraría en otro sistema educativo, digamos. ¿Algún ejemplo que se te ocurra? Mira, hay cosas de forma, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el proceso pedagógico mismo en el aula de clases, ¿sí? Es distinta esa forma, es distinta la intención que tú pones en las asignaturas, vincularlas de manera que sean más amplias y se conecten con algo que está más allá, ¿no es cierto?, con algo que es superior a la técnica, ¿no?, a lo que está ahí, a lo que es concreto, sino que le permita al joven irlo descubriendo en sí mismo. Tampoco se trata de adoctrinar. De hecho, Steiner lo único que prohibió a los profesores era
¿no es cierto?, adoctrinar o ideologizar, sino que se trata de ir entregándole, posibilitándole al joven este camino, ¿no es cierto?, donde él vaya buscando e incorporando elementos que posteriormente entiende que pertenecen a un ámbito espiritual y no material. ¿Se entiende? Hay cosas más profundas también que tienen que ver con el vínculo que establece uno como ser humano, como profesor, como maestro, como adulto, con el joven. Y ahí se ve mucho más potentemente esto, porque en esta relación, por ejemplo, de un tutor, de una tutora, que son como los profesores jefes de un colegio, existe una relación, un vínculo sano, orgánico, ¿no es cierto?, donde tú eres capaz de sentarte con ese joven, ¿no es cierto?, en algún momento, cuando se requiere, y de conversar frente a frente, humano, ¿no es cierto?, frente a humano, y decirse las cosas, ¿no?, y contárselas, y entonces alimentar el alma de ese joven y mostrarle, ¿no es cierto?, que hay situaciones o hay mucho más allá, hay algo mucho más allá de lo material, ¿no? Albert, me imagino que para un colegio Waldorf, el hecho de que no haya presencialidad o una presencialidad discontinua y que tenga que ser transmitido, no sé si lo hacen ustedes digitalmente, ¿cómo se hace esa reconversión? Debe ser muy, muy difícil, porque entiendo que incluso uno de los elementos de la pedagogía Waldorf es tratar de alejar el contacto con la pantalla o dosificarla o francamente eliminarla. Y nos encontramos en un mundo completamente digitalizado y una educación hoy día subsumida en la digitalidad. ¿Cómo enfrenta la pedagogía Waldorf eso? Mira, ha sido fuerte, ha sido complejo, porque justamente nuestros propósitos, que tienen que ver también con esto que hablabas tú, de cómo transmitir esto que va más allá, ¿no es cierto?, de lo material, y cómo lograr unas relaciones sanas, humanas, armónicas y de acompañamiento con los jóvenes, se ha visto bastante trastocada, ¿no?, con la pandemia y con esta situación de estar frente a una pantalla, y la verdad es que ha sido un golpe muy duro. Por ejemplo, para los colegios Waldorf que trabajan desde el vínculo, desde lo humano, ha sido súper duro. Sin embargo, también, por otro lado, nos hemos podido reinventar, ¿no es cierto?, usar la tecnología de manera lo más orgánicamente adaptada a nuestra realidad, y fíjate que el vínculo y la relación con las familias, que siempre ha sido muy fuerte, ¿no?, uno de los pilares más fuertes de nuestra institución o nuestro organismo colegio, se ha mantenido, increíblemente se ha mantenido, y hemos logrado, pese a las pantallas, pese a la lejanía, ¿no?, al no contacto físico, al no tener a este espíritu frente, ¿no?, lo hemos logrado hacer reinventándonos, la misma asignatura de autocuidado, charlas, digamos, contenciones, conversaciones, actividades, hemos hecho algunas cosas presenciales también, o hemos jugado ya por la presencialidad en algunos momentos, ir y venir, ¿no? Y hemos mantenido, la verdad que de manera frágil, riesgosa, por cierto, en estos momentos, pero hemos mantenido desde las confianzas, ¿no?, que tenemos unos con otros, las familias con nosotros y nosotros con ellos, hemos mantenido el colegio y hemos funcionado de muy buena manera, estamos muy satisfechos, muy contentos todos hasta el momento, digamos. Uno puede cantar victoria, pero hasta el momento hemos hecho las cosas bien, creemos muy bien, tanto desde los jóvenes, las familias, como nosotros. Entonces, nos ha afectado, sí, pero yo creo que esto que hemos capitalizado, ¿no?, de acuerdo a nuestras formas y a nuestra metodología, si se quiere, nos ha permitido salir adelante. Albert, en los últimos minutos que nos quedan, se nos hizo cortísimo, vamos a tener que volver a conversar contigo de todas maneras, vamos a tener que volver a invitarte al jardín, porque me parece que es muy interesante profundizar en este. Gabriela Mistral era gran admiradora de la antroposofía y escribió algunos textos sobre experiencias que ella había conocido, me parece que en Europa. Pero te quería preguntar, ¿hay como una idea hecha o un prejuicio de que los alumnos que se educan en este sistema finalmente tienen que luego meterse igual en el sistema grande en que estamos inmersos? Y en el fondo esto prepararía a seres débiles o sin una inmunidad o una fuerza necesaria para enfrentar este mundo rudo, rugoso, competitivo, etcétera. A ver, en tu experiencia con tus alumnos, con las generaciones que ustedes tienen, no sé cuántos años tiene el colegio, ¿cuál es tu balance de los alumnos que son formados por ustedes, de cómo salen para enfrentar el mundo? Mira, nosotros el Colegio Waldorf de Santiago lleva 19 años ya existiendo en este plano terrenal, digamos. Yo llevo 17 años en el colegio, llegué un poquito después, y te diría que, claro, justamente es uno de los miedos de estas situaciones, ¿no?, de malos entendidos, ¿no?, de incomprensión o de falta de información respecto de los colegios Waldorf, de que es una especie de burbuja, ¿no? Yo te diría que incluso cuando uno llega, piensa lo mismo, ¿no? Cuando uno no sabe, no conoce,
piensa lo mismo, efectivamente, porque tú estás frente a una idea de educación, a una comunidad que es casi una familia, una segunda familia, y tú dices, claro, después igual voy a tener que dar las pruebas, porque nosotros no hacemos pruebas. La pedagogía Waldorf es contraria a las pruebas, una cuestión por muchas razones, ¿no? que tal vez podríamos conversar en otra ocasión, pero esta idea de estandarización, ¿no? De tratar a todos los seres como iguales, cuando son individuales, ¿no? Son seres individualizados, distintos, donde cada uno necesita ciertas cosas. Entonces eso es complejo en un principio de comprender. Sin embargo, una vez que estás dentro y que tienes toda esta gama de posibilidades, toda esta interacción, ¿no? La posibilidad de los talleres, de las artes, de la ciencia, lo que hace es empoderar al joven de mucho mejor manera que lo hace, digamos, un sistema, digamos, no me gusta hablar de los otros colegios, pero un sistema tradicional, clásico, basado, ¿no es cierto?, en entregar conocimientos, ¿sí? Solamente conocimiento o mayoritariamente conocimientos. Entonces aquí los jóvenes ¿qué logran captar? Captan del mundo algo que va mucho más allá, ¿no? de estas cualidades clásicas, tradicionales, y se empoderan de sí mismos. Son capaces de conocerse a sí mismos de mejor manera, y por lo tanto ese autogobierno les permite tomar mejores decisiones, encontrarse en un mundo un poquito más sano, más fuertes, ¿no? Más empoderados de sí mismos y con muchas más herramientas para poder enfrentar la vida y tomar decisiones respecto de lo que quieren estudiar, de lo que quieren ser, saber finalmente mejor quiénes son, ¿sí? Que es fundamental en un ser humano. El conócete a ti mismo, ¿no? Es algo, digamos, que va a perdurar siempre porque es la clave, ¿no? Goethe tenía una frase muy linda, muy hermosa. Bueno, él también es un gran inspirador, digamos, de muchos de nosotros, y dice: cuando confíes en ti, sabrás vivir. ¿Sí? Qué hermoso, qué hermoso. Y hay otra frase de Goethe que a mí me encanta, que dice: en lo interior ya está hecho. O sea, la importancia de ese mundo interior antes, lo que está afuera ya ocurrió adentro de uno. Esa relación o anticipación del interior a lo exterior. Albert Bex, director del Colegio Waldorf de Ñuñoa, te agradezco muchísimo este paseo tan interesante por la pedagogía Waldorf. De todas maneras vamos a tener que conversar de nuevo. Yo creo que esto da para otra conversación. Te mando un abrazo muy grande, un saludo a toda tu comunidad, y no sé si quieres terminar a lo mejor con un pensamiento o de Steiner o otro que pueda iluminarnos o iluminar a los profesores que nos están escuchando desde el jardín. Sí, mira, ya que estamos hablando de Goethe, que me encanta, digamos, hay algo que se conecta justamente con lo que hemos hablado de lo material y lo espiritual, ¿no es cierto? Y dice, y lo tengo acá, porque me encanta, dice: solo hay dos legados duraderos que podemos dar a nuestros hijos. Uno de ellos son raíces, el otro, alas. ¡Qué hermoso! Alas y raíces. Con eso nos quedamos, con Goethe, con Steiner. Albert, un abrazo grande, un gusto de saludarte en esta tarde, y espero encontrarnos de nuevo caminando por el patio de la escuela a un costado de mi jardín. Gracias por haber estado conmigo aquí en Desde Jardín. Igualmente, Cristian, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y conversar estas cosas, y ojalá que nos podamos reunir en otra ocasión. Un abrazo grande. Y nosotros nos encontramos nuevamente el lunes, aquí cuando a las 8 de la noche abra la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces, queridos y queridas radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.